la proclamación de la palabra, le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en los pasajes que están indicados en nuestro boletín y que tengamos la lectura de la manera también que está anotada. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Le voy a pedir a nuestras hermanas que ellas lean este pasaje. Y después los hombres vamos a leer Colosenses capítulo 2, los versículos... perdón, tienes razón, Dani, gracias. Los hombres, Éxodo 20 del 1 al 7. Las mujeres, Colosenses 2 del 8 al 15. Si ya lo tenemos los varones, vamos a iniciar esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No le harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en la mano. Acuérdate del día. Colosenses 2, del 8 al 15. Nuestras hermanas, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que te levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Tomen asiento, vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios y vamos a hacerlo escuchando el interludio que tiene a su cargo su hermano Pablo. Marca el aniversario número 500 de la Reforma Religiosa Protestante del siglo XVI. Un acontecimiento que en lo personal comparo por su importancia a lo que es para nuestro pueblo mexicano el 15 de septiembre. 31 de octubre del año 1517, Dios encendió una flama pequeña a las puertas de la catedral de Wittenberg en Alemania, y lo que inició en las manos de Martín Lutero con los famosos martillazos que fijaron a las puertas de la catedral sus 95 tesis,
pronto se convirtió en una antorcha que iluminó primero Europa y después el resto del mundo que conocemos con la verdad del Evangelio de Cristo. Por eso les digo que a mí me gusta comparar, es tan importante para los cristianos el 31 de octubre de 1517 como lo es para los mexicanos el 15 de septiembre de 1810. El movimiento de reforma podemos describirlo, hermanos, desde muchos aspectos, pero en el corazón del asunto, la reforma se trata del redescubrimiento del Evangelio bíblico. Un Evangelio que se enfoca en la obra redentora consumada de Cristo y que por lo tanto es un Evangelio que nos proporciona seguridad. Nuestra esperanza de vida eterna, nuestra esperanza de redención, no reposa en el débil fundamento de nuestras buenas obras o de nuestros propios méritos, sino en la roca sólida de la justicia de Cristo. Para preparar este sermón leí un artículo, entre otros, que nos da un ejemplo de lo que la reforma hizo en cuanto a diferenciar en la mente y el corazón de las personas el asunto de la salvación. Este artículo tiene que ver con el testamento de dos hombres que vivieron y murieron en la misma ciudad. Uno en 1474, antes del movimiento de reforma, y uno en 1628, cuando la reforma ya estaba en marcha. Los años que les estoy dando son los años de su muerte. Uno murió en 1474, el otro en 1628. Los dos se llamaban John, y los dos vivieron en la misma ciudad, en la ciudad de Yorkshire, allá en Inglaterra. El primer John, de apellido Matson, él inicia su testamento de la siguiente manera: entrego mi alma a Dios Todopoderoso, a Santa María y a todos los santos del cielo. Así inicia el testamento John Matson. El otro John, el segundo, de apellido Waddington, también hizo un testamento más de 100 años después. Y él lo inicia así: encomiendo mi alma a Dios Todopoderoso, mi Creador, y a Jesucristo, mi Redentor, confiando en Él para mi salvación. John Matson era un capellán de la iglesia principal o de la catedral principal allí en Yorkshire, y su trabajo consistía en decir misas en favor de los muertos para, según la tradición romana, apresurar su salida del purgatorio. Ese era su trabajo. Y él murió encomendando su alma a María y a los santos, de tal manera que podemos asegurar que en su mente la salvación se obtenía mediante la observancia de sus obligaciones morales, mediante el servicio a la iglesia y mediante la intercesión de los santos. Eso es lo que creía John Matson. John Waddington, por otro lado, encomendó su alma al morir a Cristo y confiando en Cristo para su salvación. Y entonces podemos ver, hermanos, cómo la actitud de uno y de otro captura de manera muy eficaz la gloria de la reforma, que, como ya dijimos, redescubrió el Evangelio bíblico. Un Evangelio que nos permite, igual que le permitió a Waddington, enfrentar la muerte con absoluta confianza, debido a la salvación que Cristo ganó para nosotros. Esa es la gloria de la reforma, que redescubrió en la mente y en el corazón de las personas cómo es realmente que alguien obtiene el perdón de sus pecados,
la salvación de su alma y la vida eterna. El evangelio bíblico que el movimiento de reforma rescató de entre la tradición y la corrupción de la iglesia de ese tiempo nos muestra, por un lado, la grandeza de nuestro Salvador. No necesitamos más Salvador que Cristo. Y por otro lado, nuestra pequeñez. Porque por mucho que intentemos ser justos por nuestra propia cuenta, nunca podrá esa justicia ser suficiente para satisfacer la justicia que Dios demanda de sus criaturas. Y por eso vale la pena celebrar la Reforma. Por eso vale la pena contar la historia de Martín Lutero y de Juan Calvino y de Juan Knox y todo el resto que antes y después de ellos llevaron a cabo esta transformación de la Iglesia de Cristo. Por eso la Reforma es una festividad de la fe cristiana. Y lo que debemos preguntarnos, sin embargo, es cómo podemos o cómo debemos celebrar esta festividad. ¿Cómo podemos celebrar apropiadamente la Reforma, aparte de los cultos especiales y de los himnos compuestos y de las conferencias y de los simposios que a lo largo de todo el mundo se están dando en estos tiempos? ¿Cómo? Hay cuando menos dos maneras de celebrar que se derivan de la actitud de los reformadores y de algunos de sus herederos más ilustres. Dos maneras que nosotros, que somos también herederos de la Reforma, deberíamos adoptar para hacer más significativa esta fiesta de la cristiandad. ¿Cuáles son esas dos maneras? Vamos a orar y luego las vemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra.